Bueno, sí, todos esperando la lluvia. Por sacar algo en positivo, bueno, la marcha de mañana, la marcha del silencio, podrá transcurrir sin paraguas. En Montevideo, en el interior también marchan, así que yo reitero la invitación que tengo a la estación Penitente, este viejo vagón de tren que está todo restaurado divino. Es un restaurante que va a estar cocinando Puglia, va a haber música en vivo, voy a estar pintando en vivo. En Minas la marcha es de tarde, así que también se pueden hacer las dos cosas. En fin, por lo menos acompañará el tiempo. Pero si nos dan a elegir, sin duda esperábamos la lluvia, ¿no? Veremos cómo sigue la cosa. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo le va, Maeso? Bienvenido como panelista invitado hoy. Un placer nuevamente venir por aquí con cierta voz. Quise copiarla acá, Pablo, la voz y bueno, acá estoy haciendo un poco imitación. Tomada, ¿no? Sí. Pero queda bien, ¿no? Pablo se siente bien. Fantástica. Bueno, muy bien. Vamos con el primer tema del día de hoy. Cabildo Abierto no deja de dar material realmente para debatir, pero también para repensar la política, ¿no? Hay que también advertir que eso es un punto interesante. Ustedes están bien al tanto que renunció el ex director de ANCAP por Cabildo Abierto, pero además también con una carta ahí muy dura se retira del partido. Vamos a repasar la crónica de Telemundo e incluso algunos fragmentos de esta carta. Mira. Alonso había afirmado que Cabildo debía acatar la decisión del presidente cuando le pidió la renuncia a Irene Moreira al Ministerio de Vivienda, lo que le valió críticas desde la interna partidaria. Los que me conocen saben que jamás cedería ante indebidas presiones ajenas. Ha sido una compleja decisión personal ante la necesidad de no tener una mordaza virtual por desempeñarme en un cargo público. Créanme que no ha sido una decisión fácil. Entiéndase que del otro lado estaba algo imposible de evitar. Debí priorizar y asumir un compromiso con el país en protección de principios y libertades. Tras renunciar a ANCAP, José Luis Alonso dijo que jamás cedería ante indebidas presiones ajenas. Al renunciar a Cabildo Abierto, expresó que es un partido donde hay que acatar órdenes fuera de orden y advirtió que el sector va a implosionar como el cilindro municipal. La lealtad no debe ser con el partido, debe ser con los principios y la institucionalidad, opinó Alonso. Dijo haber sido amenazado, agregó que Manini Ríos lo defraudó y acusó a 3 figuras de Cabildo Abierto de pedirle silencio en la discrepancia, entre ellas el líder partidario. Bueno, a ver, ¿cómo advierten ustedes esta situación que está atravesando Cabildo Abierto? ¿Es un episodio como tantos otros dentro de los partidos políticos o tiene otro tono? ¿Qué pensás, Pepe? Cabildo Abierto vive hoy la peor crisis desde que apareció en la política uruguaya, a tal punto que de las fuentes que consulté en el día de hoy me señalan que si fuesen a una elección interna, hoy el partido quedaría dividido en 2. Me hablan de un posible quiebre de Cabildo Abierto debido a la interna, por situaciones que se han dado a lo largo de todo este tiempo, fundamentalmente con ciertos personalismos desde su líder, pero también me señalan en el caso de la senadora Moreira, que ha tenido bastantes situaciones complejas de relacionamiento con distintos integrantes de esa fuerza política. El tema de la renuncia... ¿Eso de Moreira entonces fue a partir de lo del Ministerio y de las Viviendas? Es anterior. ¿O es anterior? Es anterior. Pero no lo sabíamos, ¿no? Sí, bueno, lo que me señalan que es anterior y que mucha gente... yo hablé con 3 fuentes de Cabildo Abierto, los 3 diferentes personas, sí, obviamente me señalaron exactamente lo mismo, que había un tema de relacionamiento muy importante con la senadora Moreira y que muchos también optaron por el silencio para no complejizar aún más la interna, bien, obviamente porque están hablando de la esposa del líder de Cabildo Abierto. Con respecto a la... Pero dijiste dividido en 2. ¿Quién sería el otro? ¿Cómo serían esos 2 sectores? Los que apoyan a Manini Ríos, sí, y a su esposa, y los que no. Pero ¿y los que no, qué liderazgo tendrían? Bueno, yo pregunté lo mismo. Surgen allí algunos nombres. No hay unanimidad, pero me hablan de la posibilidad de que sí, que esto se podría llegar a concretar si se siguen dando estas situaciones donde
Bueno, hay renuncias a cargos, aún permaneciendo dentro del partido. Me dicen que también hay molestia con respecto a la rapidez con que la ex ministra de Vivienda volvió al Parlamento. Y también con respecto a lo que señalaba el ahora ex director de ANCAP, es muy fuerte esa declaración, ¿no? Muy fuerte. Tiene que ver con una situación que también fue muy fuerte en su momento, que yo creo que quizás pasó un tanto desapercibido por el hecho de que el fin de semana sirvió en ese momento para bajar un poco las aguas. El no voy a acatar órdenes de nadie. Claro, pero bueno, lo dice el propio exdirector de ANCAP. Y hay gente que me dicen que en su momento, en esos días del viernes y el fin de semana, el líder de Cabildo Abierto, su esposa, el senador Domenech, ya se sabe porque lo dijo públicamente, mantenían la postura muy firme de retirarse de la coalición a tal punto que debió mediar una persona muy allegada a la familia, que no integra el partido, pero que sí tiene una fuerte ascendencia sobre el matrimonio Manini-Ríos, para decirle: estás a punto de cometer un suicidio político, hay que permanecer dentro de la coalición. Y ese encuentro habría cambiado la decisión, o por lo menos acercado posiciones con el resto, que le señalaba a Manini la posibilidad concreta de quedarse dentro de la coalición de gobierno. Por eso, insisto, puede ser una crisis de crecimiento, puede ser una crisis vinculada con un partido que tiene una línea muy vertical en su conformación, pero lo cierto es que hoy día hay un malestar bastante profundo en la interna de Cabildo Abierto. Bien. El concepto que plantea el renunciante de que va a implosionar el partido, ¿es también una posibilidad? Está Bueno, la de crecimiento y fortalecimiento. Claro. ¿Está la de implosionar? Yo creo que siempre están las posibilidades, ¿no?, de que puedas superar la crisis y crecer, o que termine siendo, en definitiva, una crisis que te lleve a esa implosión, que es una expresión bastante fuerte por lo que significa. Y a todo esto, ¿a la coalición le pasa algo con este movimiento interno de Cabildo Abierto? ¿Qué pensás, Maeso? No. Yo creo que el representante Cabildo hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué parte? A ver. Y tenía que renunciar. Y sí, tenía que renunciar por sus declaraciones. Y puede ser tomado desde varios ángulos. Utilizó una frase de Luis Alberto Herrera, en principio, diciendo: ni me callo ni me voy. Y me hizo acordar a ese sketch, la cantata de Lelutier. ¿Se acuerdan que don Rodrigo, cuando se fue, llegaba a las islas, se encontraba con los indígenas? Con las tolderías. Ahí está, y en un momento don Rodrigo dice: mi honor, porque claro, cambiaba oro por baratijas, lo que pasa que el adelantado se quedó con las baratijas y no con el oro. Entonces dijo: mi honor está en juego y de aquí no me muevo. Y los indígenas decían: sí me muevo. Y esto fue algo parecido. No se cayó, pero acá, se fue. Pero se fue. Y era lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que la política hay que entenderla entre el marco de la política. Por eso es que a veces opinamos desde el desconocimiento de lo que es la política en sí. Y estoy hablando de la disciplina partidaria. Aparte de que como director de un organismo no puede hacer declaraciones políticas. Y haber dicho eso es una declaración política. Y creo que fue eso lo que lo hizo retirarse, porque al cometer ese, además está en la Constitución, no puede hacerlo. En la política esas cosas son muy importantes. Eso es lo que fortalece a los partidos políticos. Por eso muchos, por ejemplo, no entramos en la política. En la política, si un momento dicen: che, vamos a votar este proyecto, y vos no estás de acuerdo, tenés que levantar la mano. Y es así. Y esa fortaleza la tienen que tener los partidos. Yo no creo que Cabildo Abierto vaya a implosionar para nada. De hecho, si el Partido Colorado no llega a tener un candidato que aglomere, Cabildo Abierto para mí va a tener más votos que el Partido Colorado, desde mi punto de vista. Aún después de todos estos episodios. Sí, porque Cabildo Abierto... Sí, porque ha sido el partido... La amenaza del senador al presidente de la República. Sí, porque ¿qué pasa? Eso es justamente... Lo que ha hecho Cabildo Abierto es decir: estoy adentro, pero soy diferente. Fue el único que dijo eso. Entonces, de alguna manera, y políticamente... Capta votos, y claro, para capta fuera la piscina. Bien. Pablo. Yo creo que no tiene tanta gravedad el tema. Sinceramente,
un director de estas características, digo, que renuncie porque, bueno, tiene algún conflicto dentro de su partido y demás, digo, me parece que no es tan grave. Lo que sí de pronto es grave la situación que supuestamente provoca la renuncia, ¿no? Y es un poco lo que hablaba Pepe hoy al principio, ¿no? De esta serie de amenazas, de presiones para que o acompaño tal o cual moción del partido que va en contra de pronto de lo que uno podría llegar a pensar, o si no te hago una denuncia en la Corte Electoral, que tampoco es tan grave, vamos a entenderlo, porque una denuncia en la Corte Electoral, acá la mitad de los políticos vienen a la Constitución con declaraciones y otras acciones que no pasa absolutamente nada, ¿no? Es como el contencioso el Tribunal de Cuentas cuando te hace una observación. Es más o menos lo mismo, no pasa nada, no es tan grave tampoco. Y no creo que la amenaza de una denuncia de esas características te haga renunciar. Sí, lógicamente, una actitud que pueda tener la persona dentro del partido que no comparte cuando viene el verticalazo. Pero eso habría que haberlo pensado antes de entrar al partido. Porque esa es la realidad. Sí. Si vos vas a entrar a un partido político, que en realidad el partido político es la figura de Manini Ríos, y lógicamente es él el que lleva los votos, el que da las órdenes, el que manda y que dirige, o estás de acuerdo o no estás dentro de ese partido. Es tan sencillo como eso. Yo no puedo venir ahora a decir, no me dejan decir tal cosa. En la línea del partido que yo pertenezco y que soy director de tal lugar, viene por otro lado, pero yo quiero tomar otra determinación. A ver, entraron a un partido que se sabe cómo es el partido, que sacaron legisladores que no sabían en su vida, se imaginaron que iban a salir legisladores, o tienen cargos públicos que no sabían que lo iban a tener ni se lo podían imaginar. O sea, gracias Manini Ríos. Es que los que están dentro del partido tienen que darle las gracias a Manini Ríos, porque los votos son de Manini Ríos. Entonces, yo podré pensar que está bien o está mal el accionar de Manini Ríos, la presión, acá se dice lo que yo hago, o no, o te vas o te quedás. Eso es una discusión aparte. Ahora, yo no puedo estar dentro de un partido político, que yo tengo 100 reparos con Cabildo Abierto, pero no puedo estar dentro de un partido político que yo sé de antemano cómo funciona. Pero tú mismo acabas de decir, ninguno tenía experiencia de nada dentro de lo que es un parlamento y una coalición de gobierno. Está perfecto, pero entonces, más a mi favor. ¿por qué tenían que deducir cómo iba a funcionar? Ay, pero no somos tontos. A ver, si yo ingreso a un partido y no tengo experiencia de nada, pero sé que tampoco mi caudal electoral no existe, que mi carisma político no existe y que estoy ahí de casualidad, porque arrastré votos del líder, y bueno, y si yo lo acepté, tengo que... Diferente es en un partido tradicional o en el Frente Amplio que cada cual tiene su perfil, que tiene años de historia dentro de la política, que tiene determinado caudal de votos, etcétera, y de repente puede poner su opinión en contra o a favor. En este caso, el que entró a Cabildo Abierto sabía cuál era la situación. Capaz que ahora está un poquito más áspera, más rígida, o capaz que hay alguno que quiere de repente también cortarse solo o intentar ser un político de fuste que no lo es, sin criticar al director. Pero la realidad es que cuando yo entro a una casa y a mí me invitan, yo como lo que hay. Y si no me gusta, me tengo que ir. No me puedo quejar de la comida y decir que voy a pedir otra cosa. Comparto y complemento una cosa. Además, para mí puede llegar a ser que venga hasta por otro lado. ¿Por qué digo esto? Porque es unas declaraciones totalmente innecesarias. Está amparado. Si le llegan a preguntar, che, esto está bien, yo no puedo hablar de política y se calla la boca. Pero se animó a decirlo. Inclusive en declaraciones que hizo y la carta de renuncia, está diciendo, yo ya sé con quién puedo seguir trabajando. Y bueno, capaz que... Pero yo te voy a poner dos ejemplos. Ya estaba medio pensado. Hay dos ejemplos claros de que si no se está de acuerdo, te vas, te abrís y listo. Uno es el de Luz. Bueno, claramente Luz es una figura que dentro de Cabildo Abierto logró determinado perfilismo y no fue muy bien visto, y se abrió, pero sigue en la banca. Y el otro es el del ministro Salinas. Me dan un momentito porque no quiero tener que ir a la tanda sin que hable Valeria. Bien. Yo, varias cosas. Con respecto a la renuncia, me parece que hizo lo que tenía que hacer, es lo correcto. Y con respecto a sus quejas sobre Cabildo Abierto, convengamos que esto pasa con los partidos que son partidos populistas y no son partidos de políticos. Yo no sé qué esperaba este señor cuando el líder del partido al que él optó apoyar y en el que optó estar,
era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, a ver, y dentro de sus filas y dentro de quienes legislan, muchos son exmilitares. O sea, está claro que tienen una forma de funcionar muy similar al lugar del que vinieron. Entonces, yo entiendo que a él no le gustarán las órdenes, no le gustará que las decisiones... Lo más curioso es que tampoco le gustan al líder del partido. Bueno, lo que No le pasa es gusta que a a nadie él le las gusta, órdenes, de nadie las tomarlas órdenes. él, porque Está él era el despechado. jefe, le gusta tomarlas él. Él y su señora, para mí, son los dueños del partido. Convengamos que Irene Moreira, yo ayer estaba en Artigas, Irene Moreira fue, su única experiencia política fue ser edil en Artigas, a donde prácticamente nunca fue a la Junta Departamental. De allí pasó a ser senadora, electa senadora, ministra, o sea, sin ninguna experiencia previa a lo que es la vida política partidaria y política en algún organismo previo a esto. Bueno, pero ¿Ah? el sistema Poder político acá funcionaría en el igual, mundo ¿no? se ha ido Yo lo- justamente infiltrando con gente muy de afuera y Igualmente- que funcionará mejor Bueno, o peor, pero yo es por algo que se viene yo dando. por esto digo lo del populismo. Cabildo Abierto es el típico partido populista que va a buscar a los lugares donde la gente está desconforme con ciertas cosas y va con el discurso que la gente quiere escuchar. Yo ¿Por qué compa- no hay margen para que sea por convicción? Yo no comparto que sea por convicción. Yo creo que de las declaraciones se desprende el populismo, se desprende el decir lo que la gente quiere escuchar, el presentar las propuestas de colectivos que no habían sido escuchados o de proyectos que no tenían consensos de los políticos. Hablo de todos los partidos políticos tradicionales de nuestro país, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, y ellos presentan esos proyectos como siendo la voz de esa gente a la que nunca la política escuchó y presenta el proyecto de los deudores y apoya el de la tenencia compartida, pero con cierto perfilismo marcando las diferencias de Cabildo Abierto con respecto a los partidos políticos históricos de nuestro país. Yo creo que eso tiene una duración y se cae cuando tú cuestionás todo lo que hacían mal los políticos y por qué los tenían que votar a ellos, y una de las figuras fundamentales o principales de este partido adjudica como mínimo 5 viviendas de forma discrecional. Entonces, el partido que dice lo que la gente quiere escuchar, que cuestiona todo lo malo que hacen los políticos, lo que hace es actuar peor que lo que ellos cuestionaban. Porque a esto no lo puede negar nadie. Salió a la luz, una situación, y a partir de esas conocemos que ya como mínimo hay 5 viviendas adjudicadas directamente con este mecanismo, ¿no? Entonces, creo yo particularmente que conociendo en algunos casos lugares donde Cabildo concentró votación con este discurso, de ser como la antipolítica, digamos, ¿no? O los que no tienen que seguir ciertos lineamientos y a nosotros nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer y nosotros, ¿no? Con esa impronta, a pesar de ser mayoritariamente militares, los que estaban en las cabezas y a los que pusieron en las distintas responsabilidades, creo que se les empieza a caer el discurso. Yo creo que lo que le está pasando a Cabildo, a diferencia de lo que planteaban los compañeros, yo creo que esto beneficia directamente al Partido Colorado y al caudal de votos que perdió del Partido Nacional. Convengamos que quienes hoy lideran Cabildo eran del Partido Nacional. Pero seguís en la línea de que siguen fortaleciendo la coalición, lejos de... yo creo que mayoritariamente los votos de Cabildo no son votos frente amplistas. Tienen votos frente amplistas. Sí. Pero te puedo decir que en Artigas los votos que Cabildo tuvo no eran votos frente amplistas. Ellos eran militantes del Partido Nacional. Esa parte sí. Entonces, esa parte sí, en pero... algún lugar ellos tienen una concentración de votos que al Partido Colorado... Del MPP al no sacaron tener, mucho voto. También, pero al no La tener a parte Bordaberry... populista del MPP. Al no tener a Bordaberry el Partido Colorado, Sí. también ese Sí. votante se lo llevó Cabildo. O sea, no se sintieron representados en el Partido Colorado porque esa ala del partido no estaba representada. Entonces yo creo que también se llevaron esos votos. Y creo que todas las macanas sistemáticas que se está llevando, que está llevando a cabo Cabildo, creo que le puede jugar en contra, porque es una tras otra, ¿no? O sea, una tras otra. Porque este hombre, más allá de la denuncia o no, o la realización o no de la denuncia por sus declaraciones, es un hombre que está planteando que no tiene, que no se respetan... no se respeta la forma de discusión y de tomar decisiones en un partido. Porque más allá, cualquier partido tiene discusión interna y toma de decisiones. Que tú podrás compartir o no, pero tuviste el ámbito de discusión. Él dice que no hay ámbitos de discusión.
que todo baja resuelto y que hay que acatar. Plantea que lo no es así, amenazan. Mirá que no es, ¿sabés bueno, que ¿no lo es que así? dice no es así? Él No, lo no es plantea así. así. ¿Sabés cuándo te das cuenta que no es así? Yo debo haber ¿Usted se acuerda consultado- cuando Luz yo debo estaba haber adentro? consultado mal a las fuentes. Capaz ¿Eh? que consulté a fuentes de otro partido. Para. ¿Podemos hacer una pausa? Porque Porque los estoy escuchando y no puedo salir coincidí. de mi asombro. Bueno, tenemos que hacer la pausita. A la ¿A qué te vuelta referís? nos explicás a ver qué es lo que no te está cerrando entre tus fuentes y lo que dicen los panelistas. Ya venimos.